Mi nombre es Guillermo Sebastián Robledo. Esto es un espacio que se va a llamar Entre Músicos, dedicado a todos los artistas y obreros de la música. La idea de esto es compartir y no competir, y que las generaciones sepan lo que se viene luchando y peleando por el arte y por la música. Coco Robledo, con ustedes. La gente de... Quiero que se le podés agradecer a la gente de Grabado Láser, que te regala este mate, Entre Músicos. Ahí en la cámara le podés decir, gracias a Grabado Láser. Bueno, agradecemos a Grabado Láser por el mate que me están obsequiando. Muchas gracias. Y la gente de Diseñarte te quiere regalar esto. Buenísimo, qué lindo. Así que bueno, eso también, si le puedes decir a la gente de Diseñarte, dale las gracias. Espectacular, Diseñarte. Muchísimas gracias, porque esto es un recuerdo muy importante para mí. O sea, yo estoy muy relacionado con la música porque me gusta, no porque sea músico profesional ni nada. Desde chiquito siempre escuchaba los Beatles, me gustaba la música rock, Creedence, todo eso. Y acá en el barrio soy uno de los más viejos, casi como que uno de los creadores del barrio, porque cuando vine yo acá tenía 3 o 4 años. Y no había casi casas, y después se fue fundando, y la Sociedad de Fomento fue uno de los pilares de lo que era la cultura y la música en ese tiempo. Y a mí me gustaba la música. Y desde chiquito aprendí a escuchar y me nació el amor por la música. Conseguimos con mi hermano Chimo una guitarra y aprendimos a tocar. No sabíamos tocar. Yo tenía un tío que tocaba el acordeón y él nos enseñaba los tonos hasta que aprendimos un poco. Y teníamos 14, 15, 16 años y armamos un grupo con unos pibes como para
como para sacarnos el vicio de lo que era la música. Después uno se compró una guitarra eléctrica, se compró una batería o la consiguió y ya ahí armamos algo. Y la gente del barrio nos empezó a conocer como un grupo de rock. Pero éramos chicos, éramos pibitos y aprendimos y después fuimos lo que somos acá, Alfa 4, hace 60 años más o menos. Y bueno, después ya nos hicimos un poquito conocidos y la gente nos venía a buscar para que vayamos a tocar a los barrios. En esa época funcionaba mucho las sociedades de fomento que se iniciaban en los barrios. Y entonces íbamos a tocar nosotros y nos pagaban. Y a veces vendíamos 3, 4 shows por noche. Salíamos a las 8 de la noche de acá, de mi casa, con los equipos y todo eso, y veníamos al otro día a las 8 de la mañana. Toda la noche tocando. Y nos pagaban. Y nadie de los pibes que estábamos le importaba la plata, porque no valorábamos eso, valorábamos lo que hacíamos. Y hasta los otros grupos de la zona que habían también por acá, nos conocían y nos felicitaban por lo que hacíamos. Y acá en el barrio fuimos los primeros grupos, el primer grupo de música que hubo. Y así fue creciendo el amor por la música. Y bueno, después nos hicimos grandes, el grupo se separó, cada uno siguió por su rumbo y yo dejé de tocar también. Tuve como 20 años sin tocar nada. Era tanto mi amor por la música que hasta hice una guitarra para mí, la guitarra eléctrica. La diseñé yo y la hice. Y tocaba con esa. Y bueno, después quedaron todas las cosas ahí. Y los chicos se separaron, cada uno ya cambió el estilo de lo que era la música acá en la Argentina. Empezó la cumbia. Ya el rock es como que se quedó un poco. Y empezó la cumbia. Y la cumbia arrasó con todo. No es que mató al rock, pero se impuso un poco. Y bueno, todos los grupos todos los clubes ya contrataban grupos de cumbia. Y el rock quedó medio atrás. Y nosotros, que éramos un conjuntito, empezamos a decaer también. Y bueno, y quedó ahí. Yo no toqué más. Hasta que nacieron los chicos. Nació él, nació otro. Y todos les empezó a gustar la música también. Yo tocaba la guitarra siempre. Y bueno, con ellos aprendieron a tocar un poco de música. Él aprendió a tocar el teclado, el otro también. Yo no sabía tocar teclado y no podía enseñar nada. Y aprendieron solo eso. Hasta que un día agarramos y nos juntamos unos cuantos pibes y armamos un conjunto de cumbia. Y le pusimos código R, lo que es ahora. Y estamos tocando. Y bueno, la música es así, uno no tiene que tener género musical si te gusta la música, porque a mí me gusta toda la música, me gusta el folclore, me gusta la cumbia, el rock, todo escucho y me gusta, hasta la música clásica. Y acá en el barrio fue así, cuando hacíamos esto,
festivales acá en este club, eh, se llenaba de gente porque nos querían ver a nosotros y aparte en esa época era muy difícil irse a otros lugares donde hacían cursos, donde hacían bailes y qué sé yo. Y salíamos nosotros a tocar y la gente nos venía a buscar para tocar, acá o en otros barrios. Y era linda. Yo me divertí mucho y la música hoy es parte de mi vida. Yo tengo 73 años y todavía estoy tocando con los chicos. Aprendí a tocar el bajo un poco y ahora estoy tocando el bajo. Pero en realidad lo que yo siempre toqué fue la guitarra. Este club, este es de la Sociedad de Fomento Domingo Faustino Sarmiento. Sí. Le vamos a agradecer porque nos brindó el espacio para hacer esta entrevista. Y bueno, hay actividades y no las queríamos dejar y de paso aprovechar que la gente que el club se está moviendo. Vos decís que empezaste más o menos a los 14 años. Sí. Más o menos, Más o con menos. la música. Sí, sí. Acá el barrio hoy se llama Jorge Newbery. Sí. En ese momento se llamaba así también. En ese momento, en realidad el barrio siempre se llamó Jorge Newbery, en referencia al aviador Jorge Newbery, que le dieron el nombre al Aeroclub. Al aeroclub. Y acá también había un equipo de polo o de pato, no, de pato era, que jugaban al pato, que se llamaba el Cencerro. Entonces algunos le decían barrio del Cencerro también. Pero en realidad es Jorge Newbery el barrio. Ajá. Pero también se conocía como Cencerro. Claro, porque por referencia al equipo que jugaban como es al pato, que se fue a caballo, no sé, capaz que la gente no conoce. Se fue a caballo con una pelota que tiene unas manijas y se emboca en un aro. Por eso le decían el Cencerro, porque digamos, el equipo ese se llamaba el Cencerro. En esa época, ¿cuántas casas había acá? Y cuando yo vine acá, o sea, de lo que yo me acuerdo, yo tenía 3 años cuando vine acá. Que mi papá compró una casa acá, un terreno, y hizo la casa y todo eso. Y había una casa acá, otra en la otra esquina, otro a 2 cuadras. Después para aquellos lados había como una especie de chanchería, que había muchos chanchos y había gente que las criaba. Eso era un predio muy grande, tenía como 6 o 7 manzanas de grande. Y después lo sacaron porque hicieron la escuela. Ya en esa época se había poblado un poquito más el barrio, pero cuando yo vine acá no había calles ni nada, había las divisiones que hacían digamos, los que vendían los terrenos, pero era todo campo. De acá se veía la ruta, o sea, estamos a 10 cuadras de la ruta acá, y se veía cómo pasaban los camiones, y hasta el tren de la Ferreres se escuchaba el ruido y el humo que largaba. En esa época, no sé cómo eran los trenes, pero largaban humo. Yo me acuerdo. Y después cuando empezaste con la música, ¿había algún grupo acá? Acá en el barrio yo no conocí ni un grupo. Creo que fuimos los primeros que estábamos. Después con el tiempo se armó otro grupito como nosotros, así chiquito, por el fondo, que era también de unos amigos que les gustaba el rock. Y armaron eso, un grupo de rock. Y era como una competencia que había entre ellos y nosotros, como hay en todos los barrios, ¿no? Todos quieren ser los primeros o los mejores, qué sé yo.
pero no era una rivalidad, digamos, mala, sino una rivalidad, una competencia de música, porque éramos amigos, era eso, nos hemos juntado en varias oportunidades con, ¿Cómo se llamaba? se llamaba Via Crucis el grupo, Vía Crucis. sí. Ellos hacían rock progresivo y nosotros hacíamos rock bailable, digamos, onda los Creedence, qué sé yo, Johnny River, los Beatles, toda esa música hacíamos nosotros. Y a mí me nació el amor por la música porque una vez creo que era mi cumpleaños, yo tendría 12 o 13 años, y vino un pibito a tocar el bombo, porque eran amigos de mi papá y qué sé yo, y tocaban y pibito, Tu papá era de Corrientes sí, y vos también. y yo también, yo soy correntino. O sea que en la juntada esa eran mayormente gente de Corrientes. Y sí, pero también había venido un grupo que tocaba folclore, por eso había uno que tocaba el bombo, y uno de los pibitos, hijos de uno de esas personas, le gustaba también el folclore, se ve, y empezó a zapatear. Zapateaba el pibito y zapateaba como los mejores. Y yo digo, qué lindo que es esto. Todos lo aplaudían, porque. Y a mí me nació eso. Y qué lindo sería que uno esté tocando y que te aplauda la gente. Y bueno, ahí empezamos a luchar y bueno, como les conté antes, mi hermano apareció con una guitarra un día y aprendimos a tocar y la primera vez que tocamos en público, tocamos en este club que había un festival de otros grupos muy buenos, de cumbia y de rock también. Y nos invitaron para venir y como nosotros no teníamos nada ensayado, tenemos la guitarra, o sea, dos guitarras y una que tocaba el bongo. Y tocamos igual, tocamos dos temas y como éramos del barrio de acá, la gente quedó rechocha con nosotros. Y eso nos impulsó a que sigamos haciendo más música. Y yo me acuerdo que yo en esa época estaba estudiando electrónica y yo mismo armé unos equipos para ir a tocar. Y tocábamos con eso. Eran unos parlantes grandísimos, tenía como 2 metros y un montón de parlantes y eran re pesados. Y todos los pibes de acá del barrio se juntaban para ir con nosotros, para hacer de plomo. Y íbamos a tocar así, los pibes nos ayudaban a bajar y subir los equipos y así fue como fuimos armando todo. Y acá en esta zona fuimos los primeros en tener un equipo transistorizado, que es lo que se usa ahora. Pero en esa época era todo a válvula. Se rompía una válvula y chao, no podíamos tocar. O faltaba un bajo, o faltaba una guitarra, o teníamos que conectar todo en un solo equipo. Ahora se hace así, pero en esa época no era así. Era distinto. Y muchas veces nos ha pasado que tuvimos que poner el equipo enchufar la guitarra en el equipo de las voces, porque si no, no salía, pues se rompía la válvula. A veces íbamos a tocar, después de haber tocado un rato largo, las lámparas se calentaban porque eran de vidrio. Y cuando les agarraba el aire, que salíamos así de golpe, se rompían. Y bueno, llegábamos al otro baile, al otro club y teníamos que hacer inventos para poder tocar. Y la gente le gustaba igual. Y acá en este club hemos pasado muchas cosas lindas. Yo tengo muy buenos recuerdos de este club y de la gente que estuvo, la que está ahora.
hemos hecho festivales antes y ahora. Ahora con Código R también estamos haciendo festivales casi todos los años. Yo digo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo ahora con 73 años acá con estos chicos? Pero estoy porque me gusta, no porque podéis ganar una plata o algo, porque eso ya me pasó. Ya la gané y no hice nada porque me gustaba la música. Nosotros éramos tan chicos que mis padres iban con nosotros a los clubes, porque éramos chicos, éramos menores. Y la plata la teníamos nosotros y nadie le importaba, ninguno trabajaba, todos vivíamos de la música y éramos pibes de 14, 15, 20 años. Tuvimos mucho tiempo tocando con Alfa 4. ¿Es verdad que se llenaba el club? Mirá, no quiero presumir porque por ahí queda mal que yo lo diga, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando hacíamos los festivales nosotros, no se podía caminar acá, de la gente que venía, porque venía casi todo el barrio, porque era muy familiar, la gente nos apoyó mucho acá en este barrio y debe haber mucha gente que se acuerda todavía. Te estoy hablando de hace por lo menos 50 años atrás que estaba este club. Cuando yo era chico me acuerdo que ya este club estaba. Y no estaba acá, estaba en otros terrenos que fue rotando hasta que llegó acá y se quedó acá. Acá construyeron todo esto. Me acuerdo que en esos tiempos de verano y de carnavales no tenía techo el club, era todo al aire libre, como los otros clubes donde íbamos a tocar. El terreno fue rotando lo que fue el club hasta que se quedó acá. Claro, Sí. porque me acuerdo que en ese barrio, en esa época, el club, o sea, la institución, la asociación de fomento estaba pidiendo a la municipalidad un lugar, pero acá eran todos terrenos privados, porque se loteaban, hasta que, no sé, alguien consiguió un lugar, porque ya había una comisión, y alguien tenía un contacto con la municipalidad, consiguió este terreno, y entonces nos quedamos acá, se quedaron acá el terreno, el club. Y así fue como nació todo esto que hay ahora. Pero costó mucho también. Me acuerdo que en esa época no tenía techo y en los carnavales era impresionante la gente que había. Nosotros no podíamos a veces salir del escenario que quedaba atrás y la puerta estaba adelante, ¿no? Con los equipos porque teníamos que tocar en otro lado. Y nos costaba mucho salir porque por la gente que había. Y era casi todas las veces que hacían festivales acá y nos invitaban para tocar, era así. Siempre vino mucha gente y nos apoyaba porque éramos del barrio. Y otra cosa que a la gente le costaba mucho irse a otros lados donde podían ir a bailar, no era como ahora que hay tantos boliches, antes no había tanto, tenían que viajar y después para volver les costaba, entonces la gente se quedaba en el barrio y por eso nos apoyaba también. Nosotros, me acuerdo que acá en el barrio, cuando hacíamos ensayo era como hacer un show, se juntaba toda la gente alrededor de la casa para escuchar la música. Y nosotros abríamos las puertas para que la gente escuche y se llenaba la calle de gente. Bueno, una anécdota que tenga para contar. Bueno, una vez nosotros tocamos en la época de la dictadura también. Tocamos muchos, porque se hacían muchos festivales, bailes en los barrios que recién se iniciaban. Me acuerdo que una vez fuimos a un lugar que no había nada,
O sea, nos contrataron para ir y íbamos con la camioneta y estaba todo oscuro, no había nada. Y de pronto apareció como unas luces en el medio del campo y bueno, ese era el club. Fuimos ahí y estaba lleno de gente. Había carteles por todos lados de Alfa 4 por ahí. Y la gente nos estaba esperando. Bueno, llegamos ahí, estábamos tocando. Me acuerdo que estábamos tocando el robo de la cárcel. Y cae la policía o el ejército, no sé qué, y lo hace poner contra la pared a toda la gente que estaba ahí. Y nosotros nos asustamos. Dejamos de tocar y viene un jefe de todos los policías ahí, no sé qué era, y nos dice, no, ustedes sigan tocando, dice, sigan tocando. Seguimos tocando el robo de la cárcel y se llevaron a uno. Se llevaron a uno y al rato se escucha como unas ráfagas, unos tiros ahí, bueno. Es como que eso me quedó grabado porque estábamos tocando el robo de la cárcel y justo cae la policía. ¿Cómo te gustaría que te recuerden? Y a mí me gustaría que me recuerden los amigos, los músicos. Los músicos, amigos míos, los conocidos, los amigos, que me recuerden por lo que fue la música. O sea, los que estuvieron siempre conmigo, que fueron plomos, que fueron amigos, que fueron gente que nos fue a escuchar. Me gustaría que me recuerden como músico. Porque por ahí no hizo cosas buenas o cosas que se destaquen, pero como yo me acuerdo de algunos amigos que, por ejemplo, fueron albañiles, que fueron carpinteros, yo me acuerdo de ellos por lo que hacían, no por lo que fueron ellos. Y a mí me gustaría que me recuerden por la música que hacía. Porque nosotros hicimos digamos, tuvimos un recorrido bastante lindo cuando empezamos a tocar. Y ahora también, yo me identifico mucho con la música y es un gusto para mí estar con los muchachos que estoy ahora, con los chicos, con él, que es mi hijo, y con los otros amigos que también son muy buenos músicos, con código R. Y me gustaría que me recuerden así con la música. Vos compusiste un par de canciones, ¿no? Sí. ¿Esas canciones las tocaban con Alfa 4? En los shows que hacíamos tocábamos uno o dos por ahí para que la gente la vaya conociendo y la gente lo bailaba. Capaz que ni sabía que eran de nosotros esos temas. Y era tanta la repercusión que teníamos que alguien una vez nos dijo, ¿no quieren hacer un recital? Bueno, teníamos más o menos unas 12 canciones o 15, me acuerdo. Bueno, dijimos, ¿y qué vamos a hacer? Y bueno, hagan los temas de ustedes. Bueno, buscaron un lugar y fue Bomberos de Casanova. Antes hacían festivales ahí en el club ese. Ahora no sé qué es, pero en Casanova había una delegación de bomberos voluntarios que hacían festivales y ahí iban grupos importantes también. Y una vez nos dijo uno que podíamos hacerlo ahí. Fuimos, hablamos ahí y el que estaba ahí, el director, digamos, en ese lugar nos dijo que sí, que hagamos el festival. Organizamos todo y hicimos un show con los temas que hacíamos de los Beatles, de todo eso. Y después hicimos el recital de los temas de Alfa 4, que eran todos temas míos, porque los pibes no hacían temas.
y hicimos todos los temas y la gente los conocía en ese tiempo. Capaz que se habrán olvidado todo, pero ¿Y uno de los temas que hacían tuyo o de la banda o el de que los siempre, o por ahí los que más el que más tenía llegada o que más conocían por ahí? el que más se acordaba, no me acuerdo yo que la gente lo cantaba, era en el parque. Un tema, eh, como hacían los temas en esa época, ¿no? Porque era un tema bien como campestre, digamos. No hablaba de política, no hablaba de cosas extrañas ni nada, sino que el tema ese habla de un muchacho y una chica que se encuentran en un parque, por eso se llaman el parque. Y bueno, eso era un... El parque en esa época, va, no sé. Ahora El parque, en esa época un parque era un lugar donde había, donde iba la gente a jugar, digamos, a las hamacas y todo eso, pero eh, en realidad el parque a que yo me refería era un lugar donde había un río, donde había árboles, donde había, no sé, cosas así. Era un lugar campestre, no era un lugar de diversión. Y entonces el tema dice eh, que, que esta noche yo sé que vendrás otra vez y yo te esperaré yo te esperaré, dice. y bañada de luna en el parque estarás, yo te besaré. Bueno, eso es una parte de lo que dice la canción y está referido a un lugar descampado, un lugar donde no hay casas ni nada. Es un parque como un parque silvestre, digamos. Dice, y bañada, no dice, Y bañada en la luna en el parque estarás y descalza dirás mil mil palabras palabras de de amor. amor. En realidad, el tema original no dice y descalza dirás, dice y desnuda dirás. Ah, Y después le cambiamos la letra porque era medio zarpada. en esa época. En esa época, sí. Y bueno, después está otro que hay uno que se llama Día a Día, que es un tema lento, que ese sí lo cantábamos. Mi hermano, que también tocaba la guitarra, eh, también hacía canciones y él las guardó, pero después se me perdieron y yo no sé dónde están ahora. Eran letras muy lindas. Él cantaba temas más profundos, era más rockero él. Y yo era más romántico, igual que ahora. Y después esos temas que teníamos en esa época, los hicimos ahora y los tenemos grabados, ¿no? En tiempo de En el cumbia. parque lo grabamos y después habíamos hecho otras día a día también la habíamos grabado, la Sí. vamos a volver a grabar. Y sería muy lindo que alguna vez eh, escuchar tus temas, por ahí en alguna casa o en algún lugar que pases y escuches tu tema. Y digas, mirá, ese es mi tema. Eso sería muy lindo. Y por eso, como te dije hace un ratito, me gustaría que me recuerden por la música. Como a todo músico, como a todo carpintero, como a todo albañil. Me gustaría que nos reconozcan por lo que hay, no sé, por su trabajo, ¿no? ¿Y artistas referentes que vos tenés? Bueno, mi referente de artistas siempre fueron y serán los Beatles. Yo los escuchaba mucho porque me acuerdo que venía de la escuela y en esa época estaba en la tele, había dos programas que era para todo el mundo. Era el Zorro y los Tres Chiflados. Pero después que terminaba eso había un programa de dibujito animado
que, que tocaban canciones de los Beatles. Y eran ellos, pero dibujito animado. Y ahí te traducían la letra. Y yo venía y me sentaba y prendía la tele y escuchaba todos esos temas. Y cuando se terminaba el programa iba y prendía la radio y a veces en la radio pasaban temas de los Beatles. Yo era fanático, como soy ahora, que todavía me gustan mucho los temas de los Beatles. Y yo escuchaba a los Creedence, escuchaba a Johnny River, y esos eran los referentes de lo que era para mí la música, el rock, todo eso. Eh, Había muy buenos músicos en esa época de rock. Estaba Chuck Berry, estaba este, estaban los Creedence, había muchos músicos muy buenos que llegaban acá con diferentes tiempos, ¿no? Porque esos eran todos norteamericanos y acá llegaban, qué sé yo, a veces llegaban 2 o 3 meses después o un año después. Y yo lo he visto y lo he escuchado de gente más chica que vos, y también por ahí algunos de tu edad, que cuando o sea, eso yo lo escuché desde que era chiquito. ¿Qué hace Alfa 4? ¿Qué hace Alfa 4? ¿Y tu viejo Alfa 4? ¿O tu viejo, tu papá, sabes cómo bailábamos con tu viejo, con tu tío Chimo? El club se llenaba, o iban a tocar, íbamos. Además, hace poco, cuando fue tu cumpleaños, pudimos dar con Chiqui, que Chiqui, Sí, bueno, era el plomo de ustedes. sí, sí. Bueno, y ahora, bueno, por ahí ahora nos frecuentamos un poquito más, pero eh, él también nos contaba lo que, o sea, cómo era todo el que se iban a tocar, que cargaban los equipos, Sí. que se guardaban la comida, que se guardaban el chupi, que le pagaban, que estaban todo el día en la casa en tu casa, que sería la Sí, casa de tu mamá, que sería mi abuela. sí. Estaban todos los días ahí, vivían como una especie de comunidad. En mi casa había un patio muy grande en ese tiempo. Eh, y ahí nos juntábamos para charlar, a veces hasta para componer música y tocábamos la guitarra. Todo el tiempo estábamos haciendo eso nosotros. Y cuando veníamos de tocar, o sea, los fines de semana, le dábamos plata a mi mamá para que haga empanadas o lo que sea, para comer y comíamos todos juntos, nos juntábamos ahí y estábamos todo el tiempo vagueando, pero haciendo eso, ¿viste? No hacíamos cosas malas ni nada. Eh, Todo el tiempo tocando la guitarra, nos juntábamos, a veces venían unas amigas y que charlábamos también y tocábamos la guitarra y todo el tiempo haciendo eso. Y mis viejas nos bancaron siempre. Y, y a eso le gustaba también. Incluso acá en este club, muchas veces hicimos festivales y después nos teníamos que ir a tocar a otro lado nosotros. Porque a nosotros nos convenía tocar acá en este club por la entrada, porque venía mucha gente. Y el buffet era del club. O sea, si perdíamos nosotros, perdían ellos. Si ganábamos nosotros, ganaban ellos también. Claro. Y nos convenían los dos. Entonces, cuando nos íbamos a tocar a otro lado, alguien se tenía que quedar en la boletería, o sea, para cobrar las entradas. Y bueno, se quedaba mi vieja y mi viejo. Y, y eso les cobraba a la gente que venía. Y, y así pasaba en otros clubes también, que fuimos a tocar muchas veces. Por ejemplo, había un club en el 28 que se llama, creo que todavía está, el Fortín, donde ahí iban conjuntos grandes, importantes, y bueno, también nos contrataban para ir ahí, y varias veces tocamos por la entrada ahí también, así como acá, y nos convenía porque venía mucha gente a vernos. Un día estábamos tocando en un club, en una escuela, era un festival que hicieron, y nosotros fuimos a colaborar en el kilómetro 32 era. Y había otro grupo ahí.
que también era del barrio, y nos invitaron a nosotros, como éramos conocidos, para ver si iba más gente. Y nosotros fuimos nosotros, y aparte fue otro grupo de gente a vernos nosotros de acá del barrio. Y hacía una semana había habido un entrevero en un club que eran los de un barrio contra otro barrio. Creo que era el 31 con los del 32, no sé qué. Bueno, la cuestión que estábamos tocando nosotros y se armó un revuelo ahí. Y uno, me acuerdo que estábamos arriba del escenario, sacó un revólver así, grandote, que era como un trabuco o algo por el estilo. Y lo apuntó a todo así, estaba lleno de gente. Y le dijo a la gente que no se meta nadie. Y agarraron a uno de los músicos que estaba ahí, del otro grupo que estaba abajo, y le gatillaron como 3 veces en la cabeza. Y el tiro no salió. Y entonces, bueno, ahí aprovecharon para sacarle las armas y todo eso, y los tipos. Y el muchacho que había ido con nosotros, que tenía un auto, un Jeep tenía, eso descapotable, así, que había ido con 3 o 4 chicas de ahí de acá del barrio. El muchacho se subió al auto ese, al Jeep, para sacarlo de ahí, porque para sacarlo de ahí de donde estaba afuera, ¿no es cierto? Porque dice, esto me lo van a quemar o le van a hacer algo y se lo voy a sacar. Cuando se subió al Jeep, se subió uno atrás con un revólver y le dijo, arrancá porque te quemo. Y el muchacho arrancó y se corrió al costado y el otro le tiró, justo le tiró y le pegó en la espalda. Bueno, ese era un compañero de nosotros, que fue con nosotros. Y bueno, estuvo internado, el pibe después zafó y bueno. Pero esa fue otra anécdota. Y cuando se armó todo ese quilombo ahí de cosas, nosotros nos escondimos atrás de los parlantes, como si eso no iba a proteger, porque pensamos que iban a tirar o no sé qué. Pero eso fue una cosa muy complicada que nos pasó también. Así muchas cosas, porque en esa época no sabías con qué te podías encontrar. Una frase, un consejo, algo que quieras decir ahí a la cámara, para el que está escuchando del otro lado, para los que vos quieras que escuchen. Esto es así. Pasan los políticos, pasan los estudiantes, pasan los trabajadores, pasa la gente, pasa el mundo, pero la música siempre va a quedar. ¿Cómo será de trascendencia que tiene la música? Que hoy todavía se escuchan los temas de los años 60, de los años 70, de los años 80, y los referentes de esa música, de la música, son los que hoy escuchan, digamos, esa música, la cantan. Por ejemplo, los temas lentos los cantan en cumbia, en rock, y son temas viejos que mucha gente, los pibes de ahora no lo conocen y piensan que son temas nuevos, pero la mayoría son temas viejos. Por ejemplo, hay temas de rockeros que tienen 40 años, que capaz que los músicos ya, pero músicos argentinos, que ya no están más, pero siguen escuchándose su música. Por eso yo pienso que la música nunca va a pasar de moda, ni de tiempo, ni nada, porque se van a seguir escuchando. El rock siempre se va a escuchar. Por eso se inventó, no sé quién fue que lo inventó, el rock nacional. ¿Qué es el rock nacional? Es un invento argentino. Es el rock argentino. No sé por qué es rock nacional. Y en otros países no hay rock nacional. El único lugar donde hay rock nacional es acá en Argentina. Y la cumbia también, acá se inventó un montón de cumbia. Se inventó la cumbia norteña, se inventó la cumbia salteña, la santafesina. Hay diferentes clases de cumbia acá.
Y son todas diferentes, pero esos son inventos de nosotros, de los argentinos. No es que vos vas a Brasil y escuchás cumbia santafesina. Allá tendrían que inventar una cumbia brasilera, y no hay. Ni siquiera los colombianos o los venezolanos que inventaron la cumbia hacen eso. Ellos ya tienen instalado su música. Pero acá viene una música y la reformamos y todo en base a la música. Por eso yo pienso que se va a ir renovando la música, pero va a ir quedando. Como pasan los artistas, como pasan los músicos, como pasan los políticos, todo eso. Pero lo que va a quedar va a ser la música. Eso va a quedar para siempre, porque nosotros ahora estamos escuchando música de hace 60 años atrás. Y dentro de 60 años vamos a seguir escuchando música. También diferente, pero va a ser música igual. Pero las otras cosas van a pasar de moda. Capaz que no hay más guerras, capaz que no hay más políticos, pero la música siempre va a estar. Sería muy bueno que pase eso. Y lo que sí me gustaría que haya más conciencia de la gente con sus prójimos, ¿no? Porque estamos viviendo en una época muy difícil acá en Argentina y hay muchos chicos que necesitan cosas. Nada más. Gracias, Pa. Dale. Gracias. Gracias a vos por invitarme. Gracias. Ahí estamos. Muy lindo.